Health y nos encontramos en el foro educativo Avances en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, estrategias recomendadas y retos actuales en Puerto Rico. Cabe señalar que las enfermedades inflamatorias del intestino están en aumento en Puerto Rico y por eso es importante educar y concienciar sobre el tema para saber qué podemos hacer y mejorar tanto en tratamiento como diagnóstico temprano y evitar en cierta medida, si se pudiera, ¿verdad? Aunque eso lo deciden los médicos, las cirugías. En este foro, pues expertos de diversas disciplinas se van a reunir para discutir precisamente los avances más recientes en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y cómo las estrategias recomendadas pueden superar los desafíos actuales en Puerto Rico. Y una de las invitadas que nos acompaña en estos momentos es la distinguida doctora Esther Torres, gastroenteróloga, catedrática y directora del Centro para la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. Qué bueno, estamos en un foro sumamente importante porque van a hablar sobre las últimas innovaciones en los tratamientos, pero quizás podemos adelantar algo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, podemos decir que en los últimos años ha habido unos avances increíbles en los medicamentos que hay para estos pacientes. Los avances se basan en que hemos aprendido mucho más de cuál es el mecanismo de producir la inflamación en estas enfermedades, cuáles son algunos factores que pueden empeorarla. Y a base de eso entonces se pueden desarrollar medicamentos que están mucho más dirigidos a ciertas partes del proceso inflamatorio. En términos de Puerto Rico, ¿ha cogido estos tratamientos? ¿Ya se están dando? En Puerto Rico se dan desde el día que salen aprobados por el FDA. Nosotros estamos realmente a la par con los Estados Unidos, que es ¿verdad? Nuestro país de reglamentación de medicamentos. Y como tenemos los conocimientos también, realmente, literalmente, al día siguiente lo podemos estar recetando. Lo único que necesitamos es que lleguen a la farmacia de Puerto Rico y eso puede que tarde 1 o 2 días, una semana, 2, no más de eso. Así que sí. Pero la importancia es que se necesitan para los pacientes y que es importante tenerlos en circulación y que estén disponibles también para los pacientes. Sí, porque han hecho una diferencia grandísima. Primero, si se emplean temprano cuando se hace el diagnóstico en un paciente que tiene ciertas características de que va a tener complicaciones en los próximos años, usados temprano disminuimos la tasa de hospitalizaciones, de cirugías, de complicaciones de estos pacientes, que al fin y al cabo van a ser tanto más costosas que usar los medicamentos. La calidad de vida del paciente que se gana cuando un paciente se siente bien, cuando puede hacer todas sus actividades, su vida diaria, su vida productiva, es una medida que ni tan siquiera sabemos hasta dónde llega, ¿verdad? Es un avance enorme. Doctora, ¿por qué continúa aumentando la cifra? Pues pensamos que mucho de lo que está sucediendo son los cambios externos, ambientales, en un marco donde estos pacientes tienen ya unas predisposiciones genéticas, no una enfermedad hereditaria, pero sí hay genes que propensan a que se desarrolle la enfermedad, con unos ambientes, con unos elementos externos que algunos se han identificado, los cambios en la dieta, el uso de antibióticos, algunas cosas que tienen que ver con dónde uno vive, que promueven el proceso inflamatorio en personas que tienen esta variante genética. Así que el mundo industrializado, con mucha salud en el ambiente, se asocia al desarrollo de estas condiciones. Y eso es lo que vemos en Puerto Rico. Qué interesante. ¿Cuáles desafíos específicos enfrentan los pacientes en Puerto Rico para acceder a tratamientos avanzados para la enfermedad inflamatoria? Bueno, un desafío importante es que al principio de la enfermedad hay un retraso en lo que se logra hacer un diagnóstico. Falta de conocimiento, falta de educación y a veces pues hacen falta ciertas pruebas especiales, ¿verdad? Una vez el diagnóstico está, el reto cuando uno decide usar uno de estos medicamentos avanzados es el acceso a este medicamento. Son medicamentos bien costosos y no todos están disponibles en los formularios de los planes médicos. Hay ayudas a los pacientes, pero también tienen ciertos criterios, así que acceso al medicamento. Y lo otro es la educación del paciente de los verdaderos posibles efectos adversos que tienen estos medicamentos, porque son medicamentos que asustan, y los beneficios tan grandes que tienen y la importancia de que tienen que adherirse a su tratamiento, que el medicamento funciona mientras lo estás usando como debes.
no es porque ya me siento bien lo voy a dejar, o porque esta semana no puedo, me lo voy a poner la semana que viene. Así que esos factores son muy importantes. ¿Cuáles soluciones se pueden implantar de inmediato para mejorar todo esto? Bueno, las campañas educativas que estamos tratando de llevar constantemente, ¿verdad? Que son a nivel realmente de todo el mundo, no solo del paciente, de su entorno, de su familia, del pueblo en general, de las personas que los emplean, de los maestros en las escuelas, sino también las campañas educativas a nivel de los proveedores de salud de otras especialidades, claro, que ven estos pacientes temprano. Y entonces el sistema, la infraestructura de acceso a servicios de salud en nuestro país, donde es bien variado el acceso que tiene un paciente, cuál plan médico tiene, qué tiene cubierto en ese plan médico, qué medicina el plan médico va a cubrir. Todos estos factores pueden ser barreras para los pacientes. ¿Y cómo usted ve el futuro de las enfermedades inflamatorias intestinales en Puerto Rico en términos de la disponibilidad de tratamiento? Bueno, esto es un proceso, ¿verdad? Por no decir que es difícil. Bueno, de nuevo, es bien individual, es más difícil para unos que para otros porque desgraciadamente, mira, está el factor económico, claro, que es lo que decide cuál plan médico yo tengo, qué acceso yo tengo a ciertas cosas. Así que es un proceso de educar también al sistema de salud, de cómo vamos a hacerle posible a estos pacientes que no tienen quizás los medios económicos más altos, a estos medicamentos basados no solo en que es el cuidado correcto y apropiado para su condición, sino que al tratar la condición del paciente a largo plazo bajan los costos en salud, así que en realidad está balanceando esa ecuación. Y además de eso, ese paciente lo devuelves productivo a la sociedad, que es otro marcador económico que no lo vemos directamente, pero que es una realidad. Una persona que puede trabajar, que puede completar sus estudios, que puede ser útil y productivo en la sociedad, es una ganancia para el país. Claro, esperamos que escuchen este mensaje donde tienen que escucharlo, ¿verdad? Tratamos de llevar el mensaje constantemente y para eso pues estamos aquí. Ok, ¿qué importancia tiene la cicatrización de la mucosa y la remisión profunda en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales? Bueno, una de las cosas que nosotros miramos cuando evaluamos los tratamientos y cuando ponemos a un paciente en tratamiento es poder saber que el paciente está respondiendo a la medicina, porque ninguna medicina tiene 100% de los pacientes tienen respuesta y algunos pierden la respuesta a través del tiempo. Así que nosotros evaluamos los síntomas del paciente, obviamente, pero evaluamos también a nivel de endoscopía si ha habido una mejoría en el proceso inflamatorio e incluso a nivel de biopsias también, porque la meta ideal, que no se puede conseguir en la mayoría, pero que es lo que tratamos y buscamos, es que el paciente se sienta bien, endoscópicamente no haya inflamación y en patología tampoco. Y eso es lo que se llama remisión profunda, que es la mejor indicador de que ese paciente va a estar bien por un tiempo y que el medicamento está siendo efectivo. Esa palabra es indispensable y muy bonita, remisión profunda. Remisión profunda. Es el estado perfecto de un paciente. Exacto. Que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este foro y seguimos aquí en BeHealth para llevarles a ustedes educación en salud, que es lo importante para todos ustedes. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Del foro educativo Avances en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, estrategias recomendadas y retos actuales en Puerto Rico. En esta ocasión la doctora Suzette Vélez Rivera, farmacéutica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí también. Seguro que sí. Continuamos con la educación porque es importante que el pueblo esté educado. Como experta usted en programas específicos, ¿qué cree que los planes médicos y las farmacias pueden mejorar el acceder a terapias innovadoras para pacientes aquí en Puerto Rico? Pues mira, si vamos a hablar de cómo podemos mejorar el acceso a los medicamentos, a las terapias innovadoras en Puerto Rico, yo creo que es bien importante que conozcamos cuáles son los factores que influyen, ¿verdad?, en lo que es el acceso a medicamentos. Cuando un medicamento es aprobado, estamos hablando de terapias innovadoras, ¿verdad? Claro. Comúnmente estos son medicamentos especializados y les llamamos especializados porque su proceso de manufactura es diferente. Es más un proceso biotecnológico,
y son medicamentos bien complejos de hacer y son medicamentos mucho más costosos. Es importante saber que cuando un medicamento se aprueba, automáticamente no entra a un formulario de medicamentos. Y estoy hablando esto porque cuando hablamos de acceso, lo que pensamos es, el medicamento está en mi formulario o no está en mi formulario. Así que, pero todos los planes médicos, y yo quiero verla, me parece que esto es bien importante porque cómo mejorar acceso, tenemos que entender cuál es el proceso. Cuando cualquier medicamento se aprueba, lo primero que ocurre es que el plan médico tiene, y esto es por regulación, tiene que evaluar ese medicamento para determinar si se entra o no en los formularios. Y este proceso, contrario a lo que piensa la mayoría de las personas, no es un proceso meramente económico. Aquí lo que tenemos es lo que se llama los comités de farmacia terapéutica, ¿verdad? Estos son profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos, enfermeros, que trabajan en la comunidad y tienen práctica clínica, ¿verdad? No están afiliados a un plan, el plan los contrata como consultores para que cada cierto tiempo se reúnen y evalúen ese medicamento y determinen si ese medicamento va a entrar o no al formulario. Y lo hacen basado en 3 cosas principales y en este mismo orden. Lo primero que se evalúa es la efectividad del tratamiento y lo que se mira son los estudios clínicos. Se compara con lo que ya hay en el mercado, ¿verdad? Los medicamentos que ya están, la data y la evidencia, y ahí tenemos efectividad. Lo próximo que se evalúa es seguridad. ¿Es ese medicamento seguro? ¿Cuáles son los efectos adversos? Parámetros de monitoreo. Y lo último, que sigue siendo sumamente importante, ¿verdad? Y particularmente porque los recursos no son ilimitados, es costo. Una vez ese comité determina ese medicamento va a entrar en el formulario, eso no significa que de entrada va a haber acceso automático. Lo próximo es poner unos criterios para garantizar que ese medicamento se utilice adecuadamente. Y eso es lo que conocemos como los criterios de preautorización. Y esos criterios no se hacen aleatoriamente, no se hacen para limitar acceso, se hacen para garantizar un buen uso del medicamento. Así que yo creo que lo más importante, dada tu pregunta, para mejorar el acceso para los pacientes es que ese proceso sea claro, que el paciente conozca y el médico conozca, ¿verdad?, cuál es el proceso de preautorización, cuáles son los criterios de preautorización que tiene ese paciente y que esa información se someta adecuadamente al plan en un tiempo, ¿verdad?, adecuado. Pero yo creo que, y perdona que, ¿verdad?, yo creo que también es bien importante que sepamos que no porque un medicamento no está en un formulario no hay acceso. Porque siempre hay, esto también es regulación, perdóname, siempre se puede hacer un proceso de excepción. Así que el médico puede, y lo menciono porque no es algo que uno comúnmente sabe, uno siempre piensa el plan no me lo cubre. Pues si el plan no lo cubre, porque ¿verdad? No está en el formulario, lo próximo es solicitar una excepción. Y solicitar una excepción no es meramente hacer una receta y decir, pues mira, esto es lo que yo entiendo que el paciente debe utilizar, no. El proceso de excepción tiene que garantizar que lo que está dentro de ese formulario no es adecuado para el paciente. Y entonces así es como se evalúa, ¿verdad?, el proceso. Varias preguntas que quiero hacerle. ¿El paciente puede acceder a ese formulario para ver qué es lo que están escribiendo? De hecho, te voy a decir más. Todos los pacientes, una vez se inscriben en un plan, ya sea, ¿verdad?, de gobierno, Medicare o comercial, tienen acceso a los límites de su cobertura. Es como un statement de toda su cobertura. Al principio lo que pasa es que es un documento largo y sabemos que tenemos un problema de literacia en salud, pero realmente todos los pacientes tienen acceso. Y qué bueno que me hagas esa pregunta, porque el paciente tiene también todo el derecho y la autorización para envolverse en su tratamiento, llamar al número que está detrás de su tarjeta de plan médico y preguntar, hacerse partícipe del porque proceso. Es que a mí no me cabe en la cabeza que ese comité decida cuál es el medicamento que yo debo utilizar cuando él no o ellos no son los médicos especialistas que me recetaron el medicamento. No, y yo estoy de acuerdo, pero mira lo que te estoy comentando. Ese comité no es el que decide individualmente qué medicamento va a utilizar cada paciente. Ellos determinan, basado en la evidencia, si el medicamento debe estar o no en el formulario. Mi experiencia me dice que muchas veces cuando estos medicamentos se ven en el comité, ha pasado tan poco tiempo desde su aprobación, porque esto es regulatorio. Ajá. Yo tengo un cierto tiempo desde que se aprueba el medicamento para presentarlo en el comité de farmacia terapéutica, que todavía no hay suficiente data científica y el comité dice, mira, la data se ve bien, pero sin embargo solamente evaluó 3.000 pacientes y esos pacientes estaban en India. Vamos a darle un poquito más de tiempo para ver cómo se posicionan las guías de manejo. Pero de nuevo, esto no significa que el medicamento no se va a cubrir. El proceso es diferente y se tendría que pedir un proceso de excepción. Y yo creo que tenemos mucho desconocimiento y obviamente el proceso no es fácil. No es que yo mande una receta y de momento hay que someter documentación. Pero si el paciente lo necesita urgentemente, ese proceso puede avanzar.
Sí, de hecho hay un proceso que se llama solicitar esa preautorización o esa excepción de manera expedita. Y el tiempo para aprobar un medicamento también es regulatorio. Ok. O sea, 72 horas si es una solicitud regular y 24 horas si es una solicitud lo que llamamos expedita. Yo creo que es bien importante conocer todo lo que nosotros necesitamos, porque el paciente tiene derecho. Oh, definitivamente. Tiene derecho y estamos viendo específicamente problemas en acceder a algunas terapias específicas. Entonces, ¿qué rol desempeñan los programas de manejo de terapias especializadas en el éxito del tratamiento para pacientes? Muchacha, y de eso podríamos estar hablando, ¿verdad?, toda la tarde. Los medicamentos especializados, como te mencioné, son especializados, se consiguen en farmacias específicas. ¿Y por qué en farmacias específicas? Porque tenemos que garantizar que el manejo de ese medicamento que es especial sea el correcto. Y por lo tanto, fíjate cómo yo lo veo como cuando uno está dando este medicamento que puede ser sumamente costoso. Estamos hablando de medicamentos que pueden costar $30,000 al mes, $20,000 al mes. Es una inversión en la salud y yo quiero recuperar que ese paciente salud. Yo busco, yo estoy invirtiendo para que tú tengas salud. Por lo tanto, lo que queremos es que ese paciente utilice el medicamento adecuadamente. Los programas que hay para medicamentos especializados van desde ayudar a ese paciente en el proceso de reembolso, darle la mano, ¿verdad?, para navegar lo más complejo, que es lograr esa aprobación. Claro. Pero una vez ese medicamento se aprueba, ¿cómo yo garantizo que ese paciente se administre el medicamento correctamente? Educación. También repeticiones, llamar a ese paciente para adherencia. Ese paciente se está tomando el medicamento adecuadamente, ningún medicamento que no se tome es efectivo. Así que definitivamente estos programas tienen un valor clave para garantizar el éxito de la terapia. En cuanto a la sostenibilidad de los sistemas de salud, ¿cómo cree que podemos garantizar el acceder a medicamentos innovadores sin comprometer los recursos financieros? Yo creo que esa pregunta es excelente. Yo creo que lo más importante, y yo creo que esa pregunta hasta la podemos refrasear, ¿cómo nosotros podemos eliminar barreras de acceso a terapias innovadoras para los pacientes que sí lo necesitan? Y yo creo que aquí estamos hablando de lo mismo. Aquí nosotros, número uno, necesitamos garantizar que esos pacientes se atiendan con los especialistas correctos, porque estos medicamentos no son manejados por cualquier médico. Así que tenemos un problema de especialistas, ¿verdad? Bueno, y si le dan cita, porque eso es por meses. Exacto, así que vamos a empezar que esos medicamentos tienen, y de hecho esos pacientes con esas condiciones los tienen que atender los médicos, como la doctora Torres, ¿verdad? Los médicos que están entrenados para manejar el paciente y el medicamento. Ahí tenemos el primer problema. Pero yo creo que lo más importante es que ese médico, que tiene muchos pacientes porque no tenemos muchos médicos, esté bien consciente de cuáles son los criterios para poder garantizar que ese medicamento se apruebe para ese paciente. Y yo creo que ahí es que estamos fallando. No necesariamente es que no haya acceso, ¿verdad?, a los medicamentos, es que cómo yo puedo conseguir con más facilidad cuáles son los criterios que me está pidiendo el plan, porque yo te garantizo que estos pacientes necesitan el tratamiento. Pero entonces lo que le está pidiendo el plan, necesitan el tratamiento, porque obviamente el plan está mirando en managed care, tienen miles y miles de vidas. Y yo quiero garantizar utilizar esos recursos para los pacientes que realmente lo necesitan. Y aquí yo creo que el problema no es un problema, yo creo que donde tenemos más retos es cómo logremos tener más claridad en esos procesos para que la oficina médica sepa qué espera del proceso y qué es lo que tiene que hacer. Le voy a hacer una pregunta, y usted como farmacéutica, ¿no? Si un médico la llama a usted directamente y le indica específicamente de que ese paciente necesita este medicamento, ¿a usted le cae bien eso o no? Pero por supuesto. Y de hecho, me encanta tu pregunta porque eso va al hecho de que nosotros necesitamos mejorar la comunicación entre el plan médico, la farmacia especializada y el paciente. Y es bien importante que ese médico tome ownership. Hay médicos que te hacen la receta, se la dan al paciente y se desentienden del proceso. Y yo lo puedo entender porque tenemos oficinas recargadas. Esto genera un trabajo administrativo que muchas oficinas no pueden manejar. Bien. Pero eso de que el paciente tome ownership en esta terapia y de momento llame, es algo que, y de hecho esos mecanismos existen para el plan. Eso se llaman los peer-to-peer reviews. Y el médico puede llamar y pedir hablar específicamente con el director médico o el director del departamento de farmacia para poder discutir el racional clínico y poder lograr esa aprobación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo.
pero muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que se pueda repetir la conversación en un futuro, quizás en un programa más extenso. Claro que sí. Gracias y esperamos que las discusiones y los conocimientos que hemos discutido durante el día de hoy pues sean para ustedes una fuente de educación y pendientes también a este foro donde se van a desarrollar ideas para hablar sobre los tratamientos necesarios para las enfermedades inflamatorias del intestino. Es pertinente y es importante. Soy Marilena Torres de Be Health. Continuamos.